Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello, pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Recordamos el paso 1, que es determinar cuál es el significado de cada práctica en su contexto. Aquí hay que definir dos cosas. Primero, ¿qué significa que una mujer tenga la cabeza rapada o que tenga la cabeza descubierta en público? Y aquí hay que irnos al contexto cultural de Corintios, donde los cultos idolátricos, y habían cultos sexuales idolátricos, eran con mujeres que se les decía profetisas, que en la práctica eran como prostitutas, que tenían el cabello rapado. Era un símbolo de su entrega a los dioses paganos, era un símbolo de su posición en la sociedad y con respecto a ese culto idolátrico. Entonces, si una mujer creyente tenía la cabeza descubierta o rapada, se estaba identificando con esas mujeres. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, ustedes no sean así, ¿no? Marca una diferencia ahí, de que las mujeres cristianas no deben identificarse como estas mujeres inmorales de la época y del contexto de Corintios. El paso número 2 es descubrir la verdad teológica eterna, descubrir el significado teológico de fondo. Y aquí la parte clave de esto es cuando afirma que Dios es la cabeza de Cristo y que el hombre es la cabeza de la mujer. Y aquí el punto clave, de hecho, estaba algunos versículos atrás, en el 3, cuando dice, pero quiero que sepas que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos tres paralelos. La cabeza de Cristo es Dios, la cabeza del hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre. La cabeza a lo largo de la Biblia tiene distintas acepciones. Una es de tipo de autoridad, jerárquica, y las otras tienen que ver más con temas funcionales. Cabeza también se suele usar en el sentido de responsabilidad, de conducción, más con temas funcionales, que es la forma en la que se está usando aquí. ¿Por qué? Porque se afirma que Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la segunda persona de la deidad, por lo tanto, en esencia es igual a Dios. Entonces no se puede estar usando un tema jerárquico acá. Tampoco se puede estar usando un tema jerárquico acá, porque la función de la ayuda idónea por la que crea la mujer Dios tampoco es un tema jerárquico en Génesis, tampoco se explica por eso. Entonces tenemos un tema funcional. La verdad central de esto, o la verdad teológica eterna, la verdad que subyace a todo esto y que por lo tanto se debe mantener, es que la forma en que nos vestimos debe representar el orden y el liderazgo que ha establecido Dios. Hay un orden que Dios establece, hay un orden de creación, hay un orden funcional que Dios ya estableció. Y por lo tanto la forma en que nos conducimos y nos vestimos en público debe reflejar eso. Esa es la verdad teológica de fondo acá. Entonces, pasando al punto 3, hay que definir cuál es el equivalente cultural. Es decir, si lo que debemos hacer es mostrarnos siempre representando el orden, el liderazgo de Dios, en todo contexto, la pregunta pasa a ser, entonces, ¿cómo lo hacemos en todo contexto? ¿Cómo lo hacemos en general en cualquier cultura? Ya no es un tema del velo, de taparse la cabeza, no es un tema de raparse o no. Hoy pasa a ser un tema de cómo nos conducimos según el orden de Dios. Por lo tanto, hay una forma correcta de conducirnos en la iglesia, hay una forma correcta de conducirnos en la calle, en el trabajo y en distintos ámbitos. Y según eso, pasamos al punto 4, de definir la práctica cultural apropiada. La pregunta que nos haríamos es, ¿hoy en día es necesario que una mujer se cubra la cabeza para comunicar que es una mujer de Dios, que es una mujer que está respetando la imagen y el liderazgo de Dios? Yo diría que no, por lo menos no en las culturas occidentales que conozco. Si bien hay gente que lo hace, tengo entendido en algunos países, de repente por tradición, por lo menos teológica, doctrinalmente, no es necesario, no es sostenible, no es necesario, por lo menos no a la luz de la Biblia. Si lo quieren hacer por un tema de estilo, está bien, pero vemos que para comunicar y mantener la verdad teológica central, que es lo importante, no es necesario ya hacerlo. Cuando tenemos estos 4 pasos, vemos que en realidad hoy en día, por ejemplo, usar un velo, pedir que las mujeres usen velo, no es necesario. La pregunta en general que tenemos que hacernos cada vez que nos encontramos con una de estas prácticas culturales ¿es necesario mantener la práctica cultural para transmitir la verdad teológica o no?
lo mismo se puede aplicar pues al lavado de pies, a la Santa Cena y a diferentes prácticas, y alguna de ellas la respuesta será sí y otras probablemente sea no.